Buenas tardes, compañeros, nos vemos de nuevo para nuestra videoclase número 11, es el taller de traducción 2. Así es que bueno, estamos en el aula virtual del Colegio de Letras Clásicas, la materia es griego 1 con Cecilia Jaime y nuestra ayudante Aranza Flores. Les comparto mi pantalla para que podamos empezar a trabajar. Bueno, déjenme regreso. Entonces es la clase número 11, taller de traducción 2. El 1 como tal, pues lo vimos dentro de nuestros textos de Diceópolis, de el Athénatse. Entonces, bueno, esta es la clase, el taller de traducción número 2. Nuestro texto se tiene por título, un título didáctico, recuerden, las máximas de Menandro. Y hay otro texto que se llama La danza de las flores. Bueno, habíamos comentado que las máximas de Menandro son en realidad una recopilación de fragmentos de sus comedias. Menandro es un autor de la comedia nueva, es decir, es posterior a Aristófanes, el gran autor de la comedia que seguramente ustedes recordarán o habrán leído en algún momento. Menandro es un autor, decíamos, de comedia nueva, posterior a Aristófanes, y a él se le atribuyen esta serie de máximas o una especie de sabiduría popular. Este género fue muy difundido, muy extendido en la antigüedad y se conoce como literatura gnómica. Se llama gnomai, bueno, y está mal ahí, no corregí el error. Gnomai, aquí debería ser una ni en vez de una lambda. Gnomai, recuerden que gnomes significa opinión, pensamiento, opinión. Entonces se conoce como gnomai o literatura gnómica a estas fórmulas muy cortas, muy concisas, muy concretas que expresan reflexiones sobre la vida. Observaciones psicológicas o preceptos morales. También habíamos dicho que en el pensamiento griego no hay como tal una idea de moral como nosotros la reconocemos después de ser educados en un contexto judio-cristiano. En el pensamiento griego no hay esa idea de moralidad, por lo tanto tampoco existe una intención de regaño o de reprobación, sino que en realidad estas máximas de lo que trataban era de asegurar la felicidad a aquellos que supieran integrarlas a su vida, ¿no? Como unos simples preceptos que pueden regir el comportamiento humano. Entre los autores que se abocan a la literatura gnómica tenemos algunos nombres como Solón, Teognis, Pitágoras, Genofonte, Marco Aurelio o Epicteto. Por ejemplo, Solón es un autor lírico del siglo VI al siglo V, está fechado en torno a esos siglos, y él, además de legislar también, además de tener algunas leyes, hace una literatura de este tono, de este género llamado gnómica. Y bueno, él tiene la Elegía de las Musas, que es una obra que en lo particular me parece a mí muy, muy certera, muy vigente y que incluso deberíamos rescatarla para difundirla. Él señala lo que debe ser, lo que debe hacer un hombre íntegro en su comportamiento y habla, por ejemplo, de cómo hacerse de riqueza, de que esa riqueza debe ser bien habida, de cómo intentar más bien que a uno le importe la reputación, forjar una buena reputación, una reputación íntegra, y bueno, va haciendo una serie de recuento y de estos preceptos morales. También entre esos autores tenemos a Teognis, también un lírico elegiaco que escribe en dialecto jónico del siglo VI a.C. Él habla mucho sobre un poco ver hacia uno mismo, ver hacia el interior y a partir de ahí reflexionar sobre lo valioso de la vida. Y bueno, tenemos los versos dorados o versos áureos atribuidos a Pitágoras, que también es una obra en hexámetros dactílicos y relativamente breve, no más de 100 versos, y pertenece también a esta corriente. Después, bueno, tendremos una búsqueda de la ética inspiradora y, por ejemplo, con los recuerdos de Sócrates de Genofonte, o las entrevistas de Epicteto, o las meditaciones del emperador romano Marco Aurelio. Bueno, nuestro texto
Decíamos, son pequeñas máximas, breves, muy concisas, que se fueron extrayendo de la obra general que es rescatada de Menandro, de lo que conservamos de la obra de Menandro, que son comedias. Y bueno, nosotros vamos aquí a trabajar primero con 3, estamos en un segundo taller de traducción, estamos comenzando el estudio del griego y después más adelante en este mismo semestre nos encontraremos con algunas más. Bueno, este texto, además de para practicar la traducción, y acuérdense que hemos dicho que los talleres de traducción serán para hablar un poco del pensamiento griego, de literatura, de pues contextos más allá de solo la lengua. Y bueno, esto también nos sirve, además de eso, pues para de la literatura gnómica que ya hemos hablado, de esta intención propositiva, etcétera, pues también nos sirven para practicar la parte gramatical. Y en este caso, estas máximas nos sirven para practicar el artículo, los sustantivos masculinos de la segunda declinación, los adjetivos en grado positivo, los adjetivos de primera clase y la conjugación del presente indicativo activo de verbos temáticos. Todo esto lo hemos estado viendo en nuestras clases. Tenemos entonces 3 máximas, decía, voy a leer las 3. La primera dice kakon ferus y carpon hoi kakoi filoi. La segunda, kalon ferus y carpon hoi sepnoi tropoi. Y la tercera, crinei filus hokairos. Bueno, vean, entre la primera y la segunda, kakon ferus y carpon hoi kakoi filoi y kalon ferus y carpon hoi sepnoi tropoi, tenemos un paralelismo, o sea, tenemos la misma construcción sintáctica, a eso me refiero. Empezamos por un adjetivo en grado positivo. Grado positivo es el grado base. Está, digamos, el adjetivo sin ninguna gradación, no está ni en inferioridad ni en superioridad. Vamos a poner un ejemplo en español. Por ejemplo, el adjetivo caliente. Pues caliente es un adjetivo en grado positivo. Más caliente sería en grado comparativo, más caliente que, mi café está más caliente que el tuyo, no sé, y un superlativo sería calientísimo. En este caso tenemos kakon, que es nuestro adjetivo, que significa malo, feo, infame, y en este caso, en la segunda, tenemos kalon, que significa kalos, kale, kalon, bello, hermoso, bueno. Acuérdense que también habíamos hablado de un concepto que se llama kalokagathia, que tiene que ver con el pensamiento griego, que suponen o consideran que lo que es bueno moralmente es bello físicamente, ¿no? Y lo que es malo moralmente es feo físicamente. Entonces, por eso kakon puede ser malo, pero también puede ser feo o infame. Tendríamos esas dos connotaciones. Y kalon es hermoso y por lo tanto es bello. Bueno. Después tenemos el verbo ferusi en tercera persona del plural. Después el objeto directo, carpón, en ambas oraciones o en ambas máximas. Y luego nuestro sujeto en plural, en masculino plural, hoi kakoi filoi, y acá hoi sepnoi tropoi. En cambio, la tercera máxima pues es una construcción un tanto diferente, ¿no? Pese a que también tenemos un sujeto en masculino, hokairos, un masculino en la segunda, un verbo en tercera persona del singular, porque nuestro sujeto es singular, debe concordar, acuérdense, y un objeto directo en acusativo plural masculino. Bueno, la primera, kakon ferus y carpon hoi kakoi filoi. Traduciríamos los malos amigos malos, infames, producen, conllevan mal fruto, ¿no? Sería un poco como las malas influencias. Aquí nuestra máxima dice entonces, los malos amigos provocan, conllevan mal fruto. Fruto evidentemente como una metáfora de tu actuar en la vida. En la segunda, bueno, aquí en la nota estaba ya explicado que karpos, que significa fruto, literalmente, toma aquí un sentido figurado, ¿no? Por lo tanto, aunque traduzcamos fruto, pues entenderíamos que es una metáfora del comportamiento humano, de las intenciones, de los resultados de la vida, del comportamiento. La máxima número 2, kalon ferus y carpon hoi sepnoi tropoi. Aquí nuestro sujeto es sepnoi tropoi. Tropoi es el sustantivo, sepnoi el adjetivo, y ya lo vemos aquí enunciado. Vean también, hablamos de que los adjetivos ya no se van a enunciar
como este sustantivo, carpos, carpú, con su nominativo y la desinencia del genitivo, no, si no se enuncian como está acá abajo, sepnos, sepne, sepnon, con el nominativo en los 3 géneros, si es que es un adjetivo de 3 terminaciones, o en 2 terminaciones, ¿no? En este caso estamos viendo los de primera clase y los de 3 terminaciones, y se declinaría masculino por segunda declinación, femenino por primera, neutro por segunda. Entonces, hoi sepnoi tropoi es nuestro sustantivo tropoi, nuestro adjetivo sepnoi. Ahora, tropoi viene del verbo trepo, que significa girar. Por lo tanto, tropoi, nosotros cuando estudiamos figuras retóricas, también las podemos reconocer como tropos literarios. Entonces, tropo es un giro. Y de allí puede ser un giro en cuanto a tu comportamiento, un cambio en cuanto a tu modo de ser. Por lo tanto, también tropos puede significar manera de ser, actuar, comportamiento o carácter. Así es que esta máxima podría traducirse hoi sepnoi tropoi, los comportamientos venerables o los comportamientos prestigiosos, los rectos actuares, producen un hermoso fruto. Y bueno, sería, decíamos, esta invitación a actuar con integridad en la vida, ¿no? Y tener la certeza que quizá ahora ya no se tenga tan cierta esa idea de que efectivamente si tú actúas bien en la vida, te tendrá que, recibirás un hermoso fruto, ¿no? Te tendrá que ir bien en la vida. La máxima número 3, crinei philus phokairos. El verbo crino es juzgar, con la idea de distinguir, de separar lo bueno de lo malo. Es decir, puede ser juzgar, criticar, y de ahí viene la palabra crítica, de este verbo crino, pero criticar siempre en un sentido positivo, ¿no? Es decir, una crítica constructiva, que separe lo bueno de lo malo. Y después, kairos es la ocasión, la circunstancia, el tiempo. Me parece que la ocasión queda bien en esta máxima. Es nuestro sujeto, recuerden, sujeto, verbo, objeto directo. La circunstancia o la ocasión juzga a los amigos. Y es un poco digamos, estas máximas serían lo que nosotros entendemos como refranes o sabiduría popular. Y sería un poco como de que a los amigos se les conoce en el hospital y en la cárcel o algo así. No me acuerdo exactamente cómo va el refrán, pero sería más o menos esta idea, ¿no? La ocasión juzga a los amigos. Y bueno, tendrían ustedes que declinar jocarpos por segunda declinación masculino, nos lo dice el artículo que lo acompaña. Entonces, carpos, vocativo o carpe, acusativo ton carpón, genitivo tu carpú, dativo to carpó. Y en plural, hoi carpoi, o carpoi, tus carpús, ton carpón, tois carpois. Y luego pues en masculino, femenino, neutro. Sepnos, sepne, sepnon, sepnus, sepno, sepnoi, sepnoi, sepnus, sepnon, sepnois. Y aquí sepne, sepne, sepnen, sepnes, sepne, con yuta suscrita. Y bueno, ya nos seguimos, ¿no? Ya no lo voy a hacer, ustedes ya saben declinar. Vamos con nuestro siguiente texto, que se llama La fiesta de las flores. Yo aquí les he puesto a un fresco, ay, no sé qué hice. Les he puesto un fresco del Palacio de Cnosos, una pintura del Palacio de Cnosos, que no tiene que ver mucho con la datación de nuestro poema, pero que me sirve para un poco ilustrar pues la danza de las flores, ¿no? Este fresco, decíamos, está en el Palacio de Cnosos, por lo tanto es muy anterior. El Palacio de Cnosos estaría fechado en la época minoica de Grecia, o bueno, del territorio griego, específicamente en la isla de Creta. Y estaríamos hablando de, por ejemplo, que Troya fue tomada en el 1250, esto estaría en torno al siglo XIII a.C., ¿no? Por lo tanto, no tiene que ver con la datación de nuestro poema, pero nos sirve para ilustrar. La fiesta de las flores tenía lugar a principios de la primavera, y en esta fiesta los danzantes se dividían en dos grupos.
unos cantaban el primer, generalmente eran, en el caso de la recolección de flores, pues muy usualmente eran mujeres las que hacían esta recolección. Sin embargo, aquí en la explicación lo dejamos en términos generales porque podían participar hombres o sobre todo también niños. Un grupo cantaría el primer verso y simulaba buscar las flores, las violetas, el perejil, y un segundo grupo cantaba el segundo verso a manera de respuesta, ¿no? Son responsivos, digamos. Por lo tanto, vean, en este primer verso tenemos el punto y coma, que nos indica signos de interrogación, o sea, aquí tenemos 3 preguntas, mientras el grupo que va cantando ese verso estaba buscando o simulaba buscar las flores, y el segundo verso ya no hay este punto y coma, sino solamente comas, por lo tanto son las respuestas. Además, este tadí, que se repite tadí, 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 decíamos un he aquí, es un neutro demostrativo, este ta, y este di es bueno, con esta yota final es un rastro o un rasgo del antiguo locativo, que lo encontramos todavía en el indoeuropeo, que habíamos mencionado que el indoeuropeo tiene 8 casos, entre ellos el instrumental, el locativo, por ejemplo, que ya no tienen propiamente el griego. Sin embargo, encontramos algunos pequeños rastros, como este tadí, que es un deíctico locativo, ¿no? Y por deíctico también entendemos esto del dedo índice, que nos ayuda a señalar exactamente, en este caso, el lugar, ¿no? Entonces, los que cantaban este segundo verso, pues quizá con su mano estaban señalando justamente las flores. Bueno, leeríamos Pumoita roda, puta ia, puta calá selina, y el segundo verso, tadita roda, tadita ia, tadita calá selina. Y nuestra traducción es muy simple, la vimos en la sesión en línea, y sería donde mis rosas, podemos sobreentender un verbo ser, y podríamos traducir ¿dónde están mis rosas? Este no es propiamente un posesivo, quiero que quede claro, es en todo caso un para mí. ¿Dónde para mí las rosas? Y de ahí podríamos entenderlo como lo estoy traduciendo. ¿Dónde están mis rosas? O ¿dónde para mí las rosas? ¿Dónde las violetas? ¿Dónde los hermosos perejiles? Y decíamos que es muy curioso, también lo comentamos, que justo el adjetivo calá esté calificando a Celina, que es perejil, que pues uno pensaría que de hermoso no tendría mucho, ¿no? Pero decíamos que quizá tendría algún valor más allá de lo ornamental, y por lo tanto sí se le podría agregar este adjetivo de hermoso o bello. Y el segundo grupo contestaría tadita roda, tadita ia, tadita calá, celina. Aquí las rosas, aquí o he aquí las rosas, he aquí las violetas, he aquí los hermosos perejiles. Y bueno, esto sería todo con respecto a nuestro taller de traducción. Aquí en este caso tendríamos que declinar la palabra rodo, que es esta que está aquí, tarroda, rosas, y acuérdense que es un neutro, por lo tanto tenemos 3 casos iguales, los casos rectos iguales. Repetiríamos aquí 3 veces, torrodon, orrodon, torrodon, luego el genitivo, turrodu, el dativo torrodo. Y en el plural, acuérdense, es alfa, tarroda, orroda, tarroda, tonrodon, tois, rodois. Y sería todo. Seguimos practicando nuestro vocabulario número 2 y pues lo dejo para que ustedes lo practiquen. Bueno, chicos, que estén muy bien. Nos vemos en una siguiente sesión. Hasta luego.